Muy buenos días, sean todas las personas que están conectadas en este momento bienvenidas a este conversatorio acerca de la viruela símica. Mi nombre es Hugo Macareno, yo soy médico internista y director científico del Hospital Universidad del Norte y soy profesor adscrito a la Universidad del Norte en la Facultad de Medicina y posgrado también. Tengo el gusto y el honor de presentar a los invitados que estarán conmigo el día de hoy debatiendo y compartiendo la información acerca de esta epidemia, como es el doctor Diego Viasus, que es médico internista infectólogo del Hospital Universidad del Norte y docente también adscrito a la universidad. Doctor Viasus, muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias. Y el doctor Edgar Navarro, que es médico epidemiólogo y de salud pública de la Universidad del Norte. Doctor Edgar, muy buenos días y gracias también por estar acá. Buenos días, doctor Macareno. Buenos días al doctor Viasus. Un placer estar con ustedes y con la audiencia que nos acompaña en esta sesión para revisar aspectos de tipo epidemiológico, de salud pública y de clínica relacionados con la viruela símica. Bueno, entonces ya entrando en materia, el pasado sábado 23 de julio, la OMS declaró que la viruela símica, que ya venía siendo observada durante unos meses previos, se declara como una enfermedad de riesgo y el cual tenía que mantenerse bajo vigilancia epidemiológica estricta. Pensando precisamente en poder abarcar qué significa eso en términos en salud y en salud pública, estamos todos acá. Y quisiera iniciar con el doctor Diego Viasus, que nos explique el origen de esta pandemia actual, cuál es el nombre por el cual se le da este adjetivo de la viruela del mono y qué diferencia tiene con la viruela clásica. Bueno, primero recordar, ¿no?, que la viruela, el virus de la viruela símica o el virus de la viruela del mono pertenecen a la misma familia del virus de la varicela, de la viruela clásica. Pero tener en cuenta que el virus de la viruela clásica pues ya no se encuentra en la naturaleza, ¿no? El virus de la viruela clásica ya fue erradicado y que el virus de la viruela símica o la viruela del mono pues fue descrito primero en los años 50 y su nombre viene precisamente porque se describió inicialmente en monos en África. En general en África se considera que hay dos cepas diferentes de este virus. Una cepa que se asocia a enfermedades en el Congo y la cepa 2 que se asocia a enfermedades en África occidental, que generalmente o que es la que se encuentra relacionada con el brote que tenemos actualmente, con el brote que hay o que se inició en Europa y que después en general se ha presentado en el resto de países en el mundo. Los estudios genéticos lo que muestran es que las secuencias son muy similares entre una cepa del virus de la viruela símica que se encontró en los años 2018-2019 en Nigeria. 2018-2019 en Nigeria. En cuanto a otras diferencias, ¿no? En cuanto a que pues el virus de la viruela clásica ya no lo tenemos en la naturaleza, ya está erradicado. El virus de la viruela símica es un virus que se transmite de animales a humanos, es una zoonosis. Y esto no ocurría con el virus de la viruela clásica. El virus de la viruela clásica en general solo se transmitía entre personas. Y pues de animales a seres humanos se puede transmitir el virus de la viruela símica, ya sea por mordeduras, por arañazos, por contacto con las secreciones que tienen estos animales o por el contacto con la sangre o incluso con las carnes de estos animales cuando tienen la enfermedad. Y esta es una diferencia también muy importante.
Otra diferencia importante pues está relacionada con las complicaciones. Tener en cuenta que en general con la viruela clásica se consideraba que las complicaciones en la mortalidad de las personas que tenían la enfermedad era más o menos de un 30%, es decir, 3 de cada 10, según datos, por ejemplo, del CDC en Estados Unidos. Y en general las complicaciones con este virus de la viruela símica, de la viruela del mono, pues es mucho menor. Por ejemplo, con la cepa 1 que hay en África, en realidad los casos reportados de mortalidad son muy raros, el 1% o menos, y pueden ser un poco mayores los casos de mortalidad en poblaciones especiales, sobre todo los ocasionados por la cepa 2, que es la que está relacionada un poco con el brote actual, pero estamos hablando también de una mortalidad baja y los estudios aquí son muy variables y aquel que da una mortalidad de pronto más elevada es del 10%, pero como lo comento, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ciertas características, ciertos factores de riesgo que puede favorecer para que se complique. Vale, entonces como dato importante es de menor letalidad y es un virus que sigue siendo una zoonosis de transmisión de animales a humanos inicialmente y luego transmisión de humano a humano, obviamente, ya por contacto directo. Doctor Navarro, ¿cómo estamos con esta epidemia actualmente? ¿Cuál es la evolución que ha tenido de los contactos y de los casos en este momento a nivel mundial y a nivel local? Ok, vamos a revisar una presentación donde vamos a ver el comportamiento de la emergencia internacional que fue decretada hace unos días con respecto a la viruela del mono. Y en la siguiente diapositiva podemos apreciar cómo el número de casos se encuentra concentrado en algunas áreas. Y podemos darnos cuenta, por ejemplo, que hay más de 18,000 casos y de los cuales casi el 99% tienen como característica principal el no haber tenido antecedentes previos de transmisión de la enfermedad. Es importante destacar, como lo mencionaba el doctor Biasu, que en el área de África se empezaron a reportar casos sobre el año de 1970, especialmente en el Congo, en Nigeria, en Camerún y en Sierra Leona, donde se concentraban principalmente el número de personas afectadas por esta patología. Después de este periodo tuvimos un tiempo sobre el año 2003, donde hubo algunos casos en Estados Unidos, 70 casos aproximadamente, que estaban relacionados con la transmisión básicamente a través de animales, a través de un perro que fue contaminado por un roedor que fue traído también de África, y allí hubo ese proceso de transmisión. Y luego en el año 2018 se tiene el reporte de unos casos también en Israel y en el Reino Unido. Desde ese momento, digamos que la transmisión había quedado centrada en África, y ahora, desde mayo del presente año, se empezó a identificar casos inicialmente en el Reino Unido, y posteriormente hemos tenido la distribución que vemos allí dentro de la diapositiva, concentrada especialmente en Europa, donde hay una gran cantidad de casos. Ahorita miramos el detalle de las principales áreas y países afectados. Tenemos más de 75 países que se encuentran afectados. En la siguiente diapositiva podemos darnos cuenta, por ejemplo, que el principal país que a fecha de la pasada semana tenía mayor cantidad de casos era Estados Unidos, seguido de España, Alemania, Reino Unido, Francia y también Holanda. Esto es muy importante desde el punto de vista de nuestra situación a nivel local, porque dense en cuenta que son países en los cuales especialmente Estados Unidos y España, seguido también de Alemania y Reino Unido, donde Colombia tiene intercambio no solamente comercial, sino también de viajes de personas que van y vienen de esas localidades. No sin antes señalar, por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver el comportamiento de la enfermedad, cómo ha venido creciendo a través del tiempo. Ahí vemos el promedio móvil de los casos
cómo vemos de manera súbita se ha venido incrementando, comenzando en el mes de mayo, y cómo progresivamente ese promedio móvil de 7 días, que es el número promedio de casos que a nivel mundial se han venido diagnosticando, se nota un incremento marcado de ese número de casos, y eso fue una de las condiciones por las cuales en el análisis realizado el pasado jueves el comité sugirió en parte hacer la emisión de la emergencia internacional. En la siguiente diapositiva nos podemos apreciar el comportamiento de los países de América, y allí nuevamente resaltar, digamos, Estados Unidos como uno de los principales sitios en los cuales tenemos un número de casos importante, alrededor de 3.800 casos, seguido de Canadá y Brasil, que también ustedes saben que por vecindad Brasil y Perú los tenemos acá con Colombia, y existe también ese intercambio, al igual que México, que aunque en menos frecuencia, también ya tiene una transmisión del número de casos. Entonces, tengan en cuenta que ya hay esa transmisión a nivel de cada uno de estos países. Ahorita vamos a entrar en detalles en Colombia. En este reporte estaba el comparativo de que teníamos 10 casos, ya tenemos en este momento 12 casos confirmados. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a revisar cómo está. En la siguiente, por favor. Sí. La siguiente. Ok, ahí tenemos la distribución de los casos en términos de cómo podemos darnos cuenta de los casos que han sido en Colombia notificados como sospechosos, en los cuales se ha hecho investigación epidemiológica, y se han detectado hasta el momento 42 alertas. De esas 42 alertas, den cuenta ustedes que solamente 12 de ellas han sido confirmadas. Dentro de esa confirmación es importante señalar cómo todas tienen una relación con personas que venían del extranjero. Dentro de eso tenemos esos países que anteriormente mencionaba, España, tenemos también de Estados Unidos, tenemos básicamente de Francia también, Italia también tiene un número de casos, y el último caso que se detectó hace un par de días en Cajicá, Cundinamarca, que tenía un antecedente de desplazamiento hacia Argentina. Entonces, esas son situaciones en las cuales 10 de esos 12 tenían una confirmación diagnóstica de antecedente en términos de desplazamiento hacia esas áreas donde ya hay un tipo de transmisión importante de la enfermedad, y hay 2 que han sido contactos confirmados, o sea, 2 que han sido contactos dentro de este grupo de pacientes. Entonces, ahí la transmisión hasta el momento viene, como llamamos, unos casos importados. La siguiente diapositiva nos muestra cómo tenemos hasta el momento de los 12 casos, 10 son importados, ahí relacionados, están confirmados en términos de esos casos importados 2, y el 100% de los casos son hombres, el 100% de los casos son hombres, y el rango de edad dentro del cual se encuentran esos casos es entre 25 y 41 años, es decir, es un grupo de adultos jóvenes los que han sido hasta el momento diagnosticados. No quiere decir que este sea en este momento el comportamiento, el área o la edad de riesgo, sino que hasta el momento tenemos esta situación. Ya en otros países han presentado casos también a nivel de otros grupos de edad, incluidos infantes y también mujeres embarazadas. El promedio de edad es de 33 años. La siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos apreciar cómo la mayor cantidad de los casos, allí miren ustedes en la parte del lado derecho, vemos el comportamiento en el tiempo. No hay un incremento importante en cuanto al número de casos agregados, sino que han sido diagnosticados de manera
espaciada desde el momento en que ocurrió el primer caso. Lo máximo que ha habido de casos por un día son de 2 casos. Y de la parte del lado izquierdo podemos mirar la sintomatología que ya el doctor Biasos mencionaba con respecto a las características de los pacientes cuando tienen este tipo de enfermedad. En la siguiente diapositiva podemos finalmente mirar también allí la distribución de cuál es el sitio donde se han notificado esos casos. Fíjense ustedes que Bogotá tiene la mayor frecuencia de casos, Cundinamarca tiene 1 y Medellín también que tiene 1 caso. Del número de casos que se tienen hasta el momento, han finalizado el proceso de seguimiento y de recuperación total de los casos 5, y dentro de ese número de casos que van en este momento en seguimiento, solamente se ha detectado un contacto que se generó a partir del caso número 5. Es la situación que tenemos con respecto a este comportamiento de la enfermedad. Bueno, muy importante ver que no ha habido hasta el momento lo que se quiere en este momento. Que esto ha tenido pues una transmisión importante. Sí quisiera que el doctor Biasos nos ampliara un poco más cuáles son aquellos mecanismos de transmisión que se han descrito. Bueno, como lo comenté o como comentamos ahora, ¿no? Esta enfermedad se considera una zoonosis. Entonces, en cuanto a la transmisión del virus de la humana, pues precisamente como lo comenté, separar las carnes o el contacto con secreciones de estos animales que tienen la enfermedad. Y esto es lo que ha ocurrido en estos casos que nos comentaban ahora en países africanos. Y ya después, con el brote actual que hemos tenido, la transmisión persona a persona, pues existen diversos mecanismos por los cuales este virus se puede transmitir entre las personas. Entonces, dentro de estos mecanismos está principalmente el contacto directo con las lesiones que tienen en la piel estas personas, el contacto directo con estas lesiones, con las costras o con los líquidos corporales que puedan contener el virus. También se puede transmitir por las secreciones, sobre todo cuando hay un contacto prolongado entre las personas, ya sea cara a cara o un contacto físico íntimo durante las relaciones sexuales, incluso al besarse. Pues el tener contacto con secreciones respiratorias también es un mecanismo de transmisión. Y la otra forma o el otro mecanismo de transmisión se da por el contacto con objetos, con artículos que previamente estuvieron también en contacto con las lesiones de la piel de las personas que estaban enfermas. Entonces aquí, por ejemplo, la ropa o la ropa que se coloca la persona o la ropa de cama, si estas han estado en contacto con las lesiones en piel que tenían los enfermos, pues el contacto con estos artículos también puede hacer que se transmita la enfermedad. Y se ha descrito en algunos casos, hay unos reportes de casos de estudios en África, de estos casos que han ocurrido en África, de la transmisión del virus al feto a través de la placenta, tanto el CDC como la Organización Mundial de la Salud, pues también hablan de un riesgo potencial acerca de que las personas puedan transmitir la enfermedad a los animales. Esto no se ha comprobado, lo hablan como un riesgo potencial. Y una de las recomendaciones del CDC y de la Organización Mundial de la Salud es que la persona que está enferma pues evite el contacto con los animales, incluso con las mascotas de la casa, los gatos, los perros, los hámsters, pues un poco teniendo en cuenta que existe el riesgo potencial de que ellos también
puedan tener la enfermedad o ser fuente de la enfermedad. Pero como lo digo, esto es más un riesgo potencial. Entonces, los principales mecanismos de riesgo son de transmisión son el contacto directo con las lesiones en piel, las secreciones respiratorias, el contacto con artículos, con objetos que hayan estado, que tengan las personas enfermas y que hayan estado en contacto con las secreciones de estas personas enfermas, y en las mujeres embarazadas la transmisión fetal a través de la placenta. Perfecto, muy bien. Doctor Edgar, ¿estos diagnósticos podemos contar para obtener un diagnóstico confiable y certero en esta enfermedad? ¿Y es posible tenerlo ya a nivel local o nacional? Ok, con respecto a los métodos diagnósticos, es importante señalar que la confirmación diagnóstica de esta patología se da únicamente por la detección del virus a través de un PCR convencional en tiempo real o por secuenciación genómica del virus. En este momento, y para tener claro, en el país, debido a el fortalecimiento de la parte del laboratorio de biología molecular ante la situación de la pandemia del COVID, se expandieron de manera importante el número de laboratorios, tanto a nivel de las secretarías de salud departamentales, como también lo que se llama la red de ampliada de laboratorios. Y en este momento el Instituto Nacional de Salud se encuentra haciendo en la presente semana y en la próxima semana entrenamiento a los laboratorios para empezar a aplicar las pruebas. Dentro del plan que tiene el Instituto Nacional de Salud es incrementar por lo menos a 5 los laboratorios departamentales de salud pública con esa capacidad. Dentro de ellas tenemos el Laboratorio Departamental de Salud Pública del Atlántico y además los laboratorios colaboradores, dentro de los cuales la mayoría se encuentran en instituciones educativas, académicas, como la Universidad del Norte, en donde también, en alianza con la Secretaría de Salud, ha venido trabajando en la aplicación de pruebas de PCR. Es necesario mencionar en esto, o sea, vamos a tener una capacidad diagnóstica importante. El Instituto Nacional de Salud recibió el entrenamiento por parte de la OMS y el CDC de Atlanta en junio del año pasado y está en este proceso de transferencia tecnológica. Es necesario también destacar que si bien la prueba es una prueba de PCR, hay una diferencia con respecto a la que veníamos haciendo para el diagnóstico del COVID, y es que la principal prueba se toma a través de un hisopado de las lesiones maculopapulares que caracterizan a la enfermedad, tomando sobre presión sobre estas lesiones, y allí también se toma la muestra y se hace el correspondiente proceso de identificación del virus. Hay otras tomas que se hacen dentro de los pacientes para el diagnóstico, sobre todo la toma de muestras de sangre, que no están enfocadas a hacer básicamente el diagnóstico de la viruela símica, sino que se utilizan para hacer diagnósticos diferenciales de patologías que pueden estar también relacionadas con exantemas a nivel de la población, exantemas febriles. Entonces, ahí vamos a estudiar, por ejemplo, varicela, sarampión, rubiola, sífilis, dengue y demás otras enfermedades que pueden también tener relación con esta situación. Y en menor frecuencia se puede también tomar una muestra de hisopado faríngeo, pero la sensibilidad no es tan alta como la que teníamos allí al respecto. Entonces, podemos tener esos criterios de diagnóstico. Básicamente la confirmación, reitero, es por una prueba de PCR convencional, tal como la veníamos haciendo para el COVID, pero con un método diferente para el aislamiento.
Bueno, doctor Biasus, en relación a la enfermedad, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes o atípicas? ¿Qué gravedad puede presentar esta enfermedad? ¿Qué letalidad se ha manifestado hasta ahora? La mayoría de personas que están infectadas por el virus de la viruela símica en general van a tener una enfermedad leve, van a tener una enfermedad autolimitada, incluso en ausencia o incluso cuando no reciben una terapia específica contra esta enfermedad. Y el desarrollo de complicaciones o el pronóstico de la enfermedad pues depende de múltiples factores. Dentro de estos pues las comorbilidades que puedan tener las personas, el estado de vacunación previa. En general, las manifestaciones clínicas de la viruela símica son similares a los de la viruela clásica, pero son más leves. Son más leves. Y en rara ocasión se considera que la viruela símica es mortal. Entonces, esta infección tiene un periodo de incubación de más o menos 1 a 2 semanas después del contacto, después de adquirir la enfermedad, en la cual la persona está asintomática y después empieza a desarrollar síntomas. Generalmente estos síntomas que empieza a desarrollar pues inician con fiebre, cefalea, dolores musculares. En algunas ocasiones también los pacientes pueden tener complicaciones. Algo que diferencia la viruela símica, las manifestaciones clínicas de la viruela símica con la viruela clásica, es que en la viruela símica se describe mucho la inflamación de los ganglios y que esta inflamación pues puede ocurrir a nivel de cuello, a nivel axilar, a nivel inguinal, que puede ser unilateral o que puede ser bilateral. La característica principal de esta infección, pues definitivamente son las lesiones en piel, y estas lesiones en piel pueden presentar varias fases, pueden ser pápulas, pueden ser vesículas, después pústulas, y finalmente pues se presentan las lesiones costrosas, y pues estas lesiones en piel igual pueden aparecer en cualquier momento, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, en la cara, en la boca, en las manos, en los pies, en el área genital. Hay pacientes que solo hacen manifestaciones en piel, por ejemplo, y no hacen manifestaciones el dolor muscular. Como lo comenté, unas grupos que se han descrito que han fallecido, principalmente pues en niños o en personas que tienen algún déficit inmunitario. Y como lo he dicho también, pues la mortalidad de edad, la gran entonces la mortalidad un 100% comparado con la viruela clásica, que tenía una mortalidad del 30%. Lo otro a tener en cuenta es que estos datos de mortalidad pues lo tenemos de estudios o de casos que han ocurrido en África y que probablemente pues no se puedan aplicar tampoco a otros países o a otras zonas en el mundo, teniendo en cuenta pues que las características de la población y las características que tienen los sistemas de salud pues son diferentes. Bueno, vemos, aunque las comparaciones son odiosas, que hay muchas diferencias con la pandemia actual de la cual estamos saliendo, y que sí queremos que, aunque debemos estar alertas, no debemos prender alarmas innecesarias, ¿no? Vemos también la tasa de contagio o de infección es mucho menor en comparación al virus del SARS-CoV-2, y la mortalidad. ¿Creen ustedes que es comparable esto al inicio de la pandemia actual? ¿Creen que hay muchas diferencias? ¿Qué opinan, doctor Edgar? No, yo, como tú señalas, y también el doctor Biasus lo ha mencionado, o sea, existen bastantes diferencias, sobre todo
en los mecanismos de transmisión, si bien, por ejemplo, comparte en la situación de poder transmitirse por las salivas, también por las secreciones respiratorias, son generalmente secreciones respiratorias gruesas que no avanzan en el tiempo, no tienen mucha distancia, y allí este es un elemento clave. De igual forma, la situación de la letalidad y de la generación de complicaciones es mucho menor que la que tuvimos en la primera etapa de la pandemia. Y hasta el momento también hay una situación muy específica, y es que los grupos que se están viendo afectados son grupos que tienen unas características muy particulares. Generalmente son hombres que tienen algún tipo de antecedentes en términos de hombres que tienen sexo con hombres, que tienen también múltiples parejas, que lo hacen en muy corto tiempo y sin ningún tipo de medidas de prevención. Entonces, eso lleva a que haya un proceso de identificación potencial de unos grupos de riesgo muy diferentes a los que teníamos en la parte anterior. También es importante que con respecto a la pandemia, y ya señalaba también el doctor Biasú el tema de la vacunación, el hecho de que la población o un porcentaje de la población adulta posiblemente ha sido vacunada previamente contra la viruela, o sea, cuando hubo todo el plan de erradicación de la viruela, y este grupo que para la pandemia de COVID tuvo un alto riesgo de morir a través de la complicación, estaría protegido por una inmunidad cruzada en términos de esos elementos. Entonces hay diferencias importantes en términos de los grupos de riesgo y de las medidas de control que se pueden en un determinado momento tener. Bueno, y en aquellas personas, doctor Biasus, que desarrollan la enfermedad por algún motivo en especial, sobre todo en aquellos que tienen grupos de riesgo de tener complicaciones, ¿hay algún tratamiento efectivo para esta enfermedad? ¿Y cuál sería el aislamiento o mecanismos de prevención que puedan existir con estas personas? Bueno, al día de hoy no tenemos un tratamiento específico. Al día de hoy no tenemos un tratamiento específico para la enfermedad. Si hay algunos antivirales que se pueden utilizar, porque estos antivirales pues se evaluaron en animales y se vio que los animales pues no desarrollaban la enfermedad o tenían evolución favorable, pero en relación al virus de la viruela clásica. Pero pues se considera que si pues funcionaron para este virus, pues también podrían ser útiles para el virus de la viruela símica, de la viruela del mono. Se considera que algunas personas se pueden beneficiar de estas terapias, ¿no? Como aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad grave, aquellos pacientes que hacen encefalitis o aquellos pacientes que hacen enfermedad hemorrágica asociada a la viruela símica, la viruela del mono, o también en aquellas personas que tienen un riesgo alto de desarrollar enfermedades graves, como lo hemos dicho en varias ocasiones, pues aquellas personas que tienen algún tipo de inmunodepresión, inmunodeficiencia, niños que en las guías aparece, por ejemplo, que tengan menos de 8 años, personas que tengan enfermedades crónicas de la piel, también se consideran que tienen un mayor riesgo, embarazadas o aquellas personas que tengan alguna manifestación atípica de la enfermedad, por ejemplo, que hagan lesiones oculares. Entonces, pues estas terapias, como lo he comentado, no han sido aprobadas específicamente para la infección de la viruela del mono, la viruela símica. Se han ensayado en la viruela clásica en animales y se han hecho estudios de seguridad y de adversos en personas, y se ha visto además pues que estos estudios de seguridad son adecuados, los eventos adversos que se presentan son raros. Por tal motivo se podría considerar la utilización de alguno de estos medicamentos antivirales
en estas poblaciones de riesgo, ¿no? Entonces aquí se habla, por ejemplo, del cidofovir o de otros antivirales como el tecovirimat. También existen las vacunas como una medida de prevención. Hay 2 vacunas que son aceptadas o que han sido aprobadas por la FDA, que no se han ensayado tampoco en el brote actual, que se han ensayado en cuanto a la prevención de la viruela clásica. Una de estas vacunas, pues que son con virus atenuados, algunos que tienen replicación viral y otra vacuna que no tiene replicación viral. Por tal motivo tendría alguna limitación, alguna de estas vacunas para colocar en personas que estén inmunodeprimidas o en el embarazo. En general, pues estas vacunas ya han salido varias guías a nivel internacional, sobre todo CDC, Organización Mundial de la Salud, proponiendo algunas estrategias de vacunación para personas de riesgo, posexposición sobre todo, es decir, cuando la persona ha entrado en contacto con alguien que tiene la enfermedad, y el administrar estas vacunas en los siguientes días después de este contacto para prevenir el desarrollo de enfermedad o de complicaciones. Y algunas de estas guías también hablan acerca de colocar estas vacunas preexposición, sobre todo en algunos grupos muy especiales. Pero uno siempre que mira las guías, siempre que mira la literatura actual en relación a estas vacunas y sus indicaciones en el brote actual, pues siempre un poco habla de que es algo que se está llevando a cabo, que se está controlando, que se están haciendo un seguimiento muy estricto de los pacientes, y pues esperar a ver un poco los resultados, porque como lo comento, pues la vacuna no se ha estudiado en prevención en cuanto a este virus, sino en cuanto al virus de la viruela clásica, pero como ha sido útil en el virus de la viruela clásica, pues se espera que también sea útil en este caso. Entonces tendríamos como una inmunidad cruzada con la vacuna de la viruela clásica, ¿no? Contra la viruela símica, y sería obviamente no una estrategia de vacunación masiva como vemos, digamos, otra manera de poder diferenciar con la pandemia actual que tenemos, que afortunadamente vamos sobrellevando. Doctor Edgar, ¿qué medidas de salud pública se han tomado para contener, digamos, la epidemia y evitar que la transmisión comunitaria empiece a estar de manifiesto en nuestro país, ya viendo que hay otros países donde esto ya se ha descrito? Sí, con respecto a medidas de salud pública que se han tomado, fundamentalmente señalar que tenemos en este momento una fase que denominamos de contención. Dentro de esa fase de contención, lo que se espera es tener casos exclusivamente, como hasta el momento ha sido, importados o relacionados con estos importados. Para eso, lo fundamental es que a nivel de los servicios de salud se intensifique la búsqueda de estos casos y además el rastreo de contacto, que en el caso de COVID también se implementó. Creo que tenemos una experiencia ganada en ese sentido y tiene la ventaja de que el tiempo, como ya lo señalaba también el doctor Biasu, de incubación es un poco más largo, en el cual tenemos que hacer seguimiento de estos pacientes alrededor de 21 días para monitorear que esos contactos no lleguen a tener la infección. Otro de los elementos que se ha fortalecido dentro de la presencia del primer caso a nivel nacional es la emisión de lineamientos, la difusión de los mismos y el proceso de entrenamiento al personal de salud y al personal de laboratorio. Y lo que haría falta, y es necesario empezar a trabajar desde este momento, es señalar a la comunidad en la identificación de estos síntomas de manera temprana para que acudan oportunamente a recibir la atención y llevar a cabo el diagnóstico. De igual forma, lo que hace un momento señalaba en cuanto a los laboratorios, al fortalecimiento de los laboratorios,
es algo que también es muy importante porque la intensificación del diagnóstico es la que nos va a permitir de manera oportuna hacer el cerco y poder evitar una transmisión de tipo comunitario. Y ya el doctor Biasú también mencionaba la parte de vacunación, donde sería la etapa siguiente, sobre todo en grupos de riesgo, como ya también él lo señalaba. Solamente destacar que dentro de estos grupos de riesgo, el personal de laboratorio, los que realizan estas pruebas diagnósticas, trabajadores que manipulan los cultivos o manipulan animales que pueden estar infectados, y también trabajadores sanitarios de las áreas de atención de urgencia, posiblemente van a tener que ser incluidos en esa medida de vacunación si llegamos a tenerla disponible a nivel de Colombia en un mediano plazo. Listo, entonces sería por ahí que en este momento es poco probable que el sistema de vacunas contra la viruela símica podamos contar con ellos, es complejo. Obviamente, aclarando ya lo que ustedes han dicho en innumerables ocasiones, que serían grupos específicos de riesgo los que serían candidatos a tener este tipo de vacuna, obviamente. Y señalando también que la vacuna ha sido creada contra la viruela clásica y no contra la viruela símica, y que por inmunidad cruzada pudiese tener un grado de defensas que puedan responder ante el organismo. Doctor Diego, digamos, esto es un virus que puede demorar cuánto tiempo en el organismo, cuánto es el aislamiento o la incapacidad que pueden tener las personas que salgan afectadas para evitar que esto se siga propagando. Bueno, en general, la recomendación es que las personas que tienen la enfermedad, que tienen el virus, deben mantener un aislamiento hasta que las lesiones que tienen en piel hayan sanado completamente, incluso hasta que las costras que tienen hubieran ya caído. Esto da un periodo de tiempo de aislamiento más o menos de unas 2 a 4 semanas, que es un poco en lo que aparece en la literatura. La recomendación pues es que si las personas están en casa, deben mantener este aislamiento, si es posible, en una habitación donde estén solos, que sea separada, lejos de otras personas e incluso lejos también de las mascotas. Que tenga o utilizar un solo baño, la forma un poco también de manipular o de asear la ropa y de asear pues los objetos, mantener pues una limpieza, una desinfección adecuada de esto, y el lavado de manos. Para las personas o para los pacientes que son hospitalizados, pues existen también unas recomendaciones para el aislamiento de contacto y el aislamiento de aerosoles de los pacientes, y para el uso de elementos de protección personal para el personal de salud durante la atención de estos pacientes. En general, el aislamiento se considera que es hasta que las lesiones hayan sanado, incluso que las costras, como lo comento, ya hubieran caído, lo cual lleva más o menos a un periodo de 2 a 4 semanas. En cuanto al mecanismo de transmisión de los objetos, aquí quisiera comentar que hay algunos estudios que indican que este virus podría permanecer en los objetos, en la ropa, en las superficies que han entrado en contacto precisamente con estas secreciones o con los líquidos de estas lesiones, de hasta 2 semanas, incluso por ahí alguna referencia habla de que puede durar un tiempo más, pero tener en cuenta que que este virus es muy sensible a todos los desinfectantes que nosotros tenemos en día. Entonces es muy sensible al hipoclorito, a la lejía, al alcohol, a los amonios cuaternarios, al jabón, de tal forma que es muy importante dentro del
sí la desinfección que ha tenido o que le ha estado en contacto la Bueno, vamos a dar paso a algunas preguntas de las personas que están muy activas en el canal. Doctor Edgar, ¿puede repetir la infección de la viruela? ¿Perdón? ¿Puede repetir la infección de la viruela? Puede repetir la infección de la viruela. Realmente, como señalaba, no hay, digamos, experiencia de múltiples personas afectadas, pero por lo que muestra la literatura y la inmunidad cruzada que hablábamos con la viruela y la capacidad de respuesta, esperaríamos que generara una inmunidad de largo plazo y que no habría ningún tipo de riesgo de una reinfección como si lo estamos teniendo en el caso de COVID. De hecho, la vacuna de la viruela se aplicaba y no seguía teniéndose elementos de refuerzo, por eso dejó de ser utilizada en estos momentos dentro del esquema. De todas maneras, al igual que lo que nos ha enseñado el COVID, no todo está dicho, no todo está señalado y cada vez que hay un evento en el cual el número de personas afectadas se incrementa, posiblemente pudiéramos tener algunas condiciones, pero hasta el momento no hay evidencia de esa reinfección o de pacientes. Correcto, bueno, muy bien, creo que queda muy claro esa respuesta. Doctor Diego, ¿hay algún estudio clínico en el cual se esté buscando alguna solución, medicamento o tratamiento efectivo contra esta infección? Como lo comentamos ahora, pues tenemos las vacunas, tenemos estos medicamentos antivirales, pero que han sido ensayados o se han utilizado más para la infección de la viruela clásica, la prevención de la viruela clásica y no tanto para la viruela símica. Pues en general se está haciendo seguimiento precisamente a estos medicamentos, a estas vacunas. La idea es que el CDC en Europa, la Organización Mundial de la Salud, pues están haciendo seguimiento y probablemente empiecen a surgir más adelante estudios relacionados precisamente con los medicamentos y con las vacunas en este grupo de pacientes. Bueno, hay varias preguntas que creo que han quedado ya dichas en la charla. La mortalidad ya se habló al inicio, al igual que las diferencias que hay con la viruela clásica. Con relación a las medidas sanitarias que debe tener el personal salud, creo que también el ministerio está haciendo campañas exhaustivas de educación con cada una de las IPS a través de todas las secretarías, tanto departamentales como locales, en las cuales debe existir una ruta específica de atención a los pacientes con sospecha de esta enfermedad, con uso de elementos de protección personal, con bata, guantes, mascarilla de alta eficiencia, ya sea N95 o una FFP2, las cuales deben de garantizar que aquellos casos probables que ya con la sintomatología y los signos que habían descrito, se les tomen las muestras respectivas y se remitan al laboratorio de referencia. Principalmente hay que tener en cuenta que todavía no tenemos transmisión comunitaria de esta infección, por lo cual son aquellas personas que vengan de países donde haya sido descritos estos casos, los cuales mayor riesgo va a haber de casos probables. Vuelven a preguntar acerca del riesgo de transmisión placentaria y de si una mujer embarazada tiene la infección, ¿qué riesgo tiene de afectación con el bebé? En realidad, pues los datos que hay del compromiso o de la enfermedad embarazada son muy escasos y son más que todo reportes de casos de estos episodios de infección que han ocurrido en África. Y estamos hablando de reportes de casos, es decir, no estamos hablando de cohortes grandes o de un número grande de pacientes. Y lo que se ha descrito en estos casos son, por ejemplo, la pérdida del embarazo,
en aquellas mujeres que han tenido la viruela símica o la viruela del mono. Entonces, tanto la Organización Mundial de la Salud como el CDC, pues hablan que la información que tenemos es muy escasa, de tal forma que se está generando mayor información acerca de este tema y los pocos reportes de casos hablan de que hay transmisión materno-fetal a través de la placenta y que esto ha llevado a la pérdida de los embarazos. Bueno, muy bien. Hay otra pregunta que creo que ya la había mencionado el doctor Diego sobre las medidas de limpieza y desinfección de áreas con personas infectadas. El virus sigue siendo un virus que afortunadamente es lábil frente a muchas medidas como el agua, jabón y amonios cuaternarios que pudiesen tener un efecto principal para la limpieza de todas estas áreas en las cuales existen personas, ya sea en áreas críticas o en áreas de atención normal. Bueno, yo creo que Doctor Hugo, disculpe, con respecto al punto de prevención, tenemos que ser exhaustivos en términos de que el lavado de manos, el distanciamiento y el uso del tapabocas, que deben quedar dentro de nuestra rutina en la atención en salud en general y en la población, siguen siendo medidas que son válidas en términos de la prevención de también la viruela símica. No olvidarnos de esto porque es algo que también va a permitir evitar la transmisión al interior de las áreas de salud como también a nivel comunitario. Correcto, muy bien. Bueno, yo creo que hemos ido abordando uno a uno tópicos muy importantes de esto. Recordar también que apenas acaba de ser declarada una emergencia de salud pública, por lo cual todas las alarmas están encendidas, todas las alertas están prendidas, pero que hay mucha diferenciación con la pandemia actual. El grado de letalidad es muy bajo, la mortalidad que se ha visto es baja y ha sido en pacientes que tienen principalmente antecedentes o factores de riesgo de complicaciones, no solo de esta, sino de cualquier otra enfermedad, y en países con mucha desigualdad y probablemente condiciones sanitarias. Hay una pregunta, creo que vale la pena hacerla, doctor Diego, de la vacunación. Doctor Diego. No escuché bien, Hugo. ¿Qué opina usted? No se escucha, bien la pregunta. ¿Alcanzan a escucharme mejor? Ahora sí. Ya mejor, sí, señor. ¿Qué opina usted de la vacunación del personal de salud? Vacunación al personal de salud. Sí, señor. Bueno, yo creo que se comentó ahora un poco, Edgar, acerca de las recomendaciones que hay en cuanto a la vacunación de la Organización Mundial de la Salud, del CDC, probablemente de lineamientos que salgan también del Ministerio de Salud más adelante. Y que pues es probable que esto también, dependiendo cómo vaya la evolución de los casos, pues se vaya modificando, ¿no? Pero en general, pues aquellas personas o aquellos que tengan un riesgo mayor en cuanto a al contacto que puedan tener con enfermos o con la enfermedad, pudieran requerir vacunación. Entonces, en cuanto a la vacunación, en personas que trabajan en el laboratorio, con las pruebas o requiera esta vacuna. Y como digamos que alguien no salud está pues,
también de pacientes, el cumplimiento de tener esto de forma adecuada. Bueno, doctor Edgar, no sé si quiera dar unas últimas palabras acerca de esta alerta sanitaria, sobre cuáles son sus recomendaciones, cuál es el nivel de alerta que debemos de tener y qué mensaje hay a la población general, población en salud. Sí, con respecto a la declaración de la emergencia sanitaria, solamente recordar que esta es la sexta vez que a nivel mundial la OMS hace la emisión de este tipo de declaratorias, que la hemos tenido previamente con la gripe de H1N1, posteriormente cuando hubo el incremento del poliovirus salvaje, también en ébola en 2 ocasiones, cuando se presentó a nivel de África general y en el Congo de manera específica, y cuando tuvimos la última con el virus del Zika, que también nos vimos afectados. ¿Por qué se hace la declaratoria de alerta? Y de pronto puede haber alguna inquietud de que si no debió hacerse de manera anterior. Bueno, porque realmente hay que analizar ciertas condiciones que han tenido esto, como que es una situación grave, repentina, inusual, y que además tienen muchas implicaciones de salud pública más allá de un solo país, porque ya en los 5 continentes, como pudimos apreciar, ya tenemos un número importante de casos y necesitábamos tener una frente de trabajo conjunto a nivel mundial para abordar la situación. Desde el punto de vista local, desde el punto de vista de nosotros como trabajadores de salud, importante tener en cuenta el hecho de esa sintomatología, que cuando nos lleguen pacientes que tengan una enfermedad exantemática, ya tengamos dentro del radar no solo pensar en varicela, no solo pensar en las tradicionales que tenemos dentro de nuestra población, sino también tenerla en cuenta esta patología para empezar a identificar esas otras características, como el hecho de haberse desplazado fuera del país o haber estado en contacto con alguien que ya ha sido diagnosticado, para poder hacer el bloqueo y el cerco epidemiológico correspondiente. Cada vez que tengamos la oportunidad, como trabajadores de salud, poder hacer la educación de comunicar cuáles son esos signos y síntomas que tiene la enfermedad, para poder realmente masificar la identificación temprana del caso. Eso sería lo que en este momento deberíamos estar trabajando en términos de esa sensación o posibilidad de alerta que debemos tener. Colombia decidió, de manera del análisis, debido al intercambio que tiene con todos estos países que vimos que ya hay una transmisión importante, elevar su nivel de alerta de moderado a alto, para intensificar mucho más el trabajo a nivel de los puertos, a nivel de las áreas de entrada de viajeros, para identificar esos potenciales casos que pueden existir dentro de la población que viene de otros países. Eso es como el mensaje final para... Doctor Diego, un mensaje final, por favor. No sé si me escucha el doctor Diego. Sí, no, hemos estado a conocer la enfermedad, por tal motivo, pues todas las recomendaciones que podamos dar en este momento, que los próximos, las recomendaciones que hay de CDC, Organización de la Mundial de la Salud, la evolución de la enfermedad, de complicaciones. Bueno, parece que tenemos problemas de conexión ahí. No me queda sino más decir de que debemos estar todos atentos. Hay unas convocatorias que están realizando las secretarías, como ya había dicho anteriormente, en las cuales el plan de educación para podernos entrenar de una manera adecuada y oportuna para atender estos casos en los servicios de urgencias. La atención temprana, como ya lo había dicho el doctor Edgar, también es sumamente importante para poder contener la propagación comunitaria y así disminuir el riesgo que existe.
Obviamente, cada una de estas recomendaciones irá cambiando en la medida de que la epidemia pueda tomar un rumbo diferente. Así que la invitación es a que estemos todos bien atentos y a que cada uno contribuya desde el lugar de trabajo que le compete, ya sea como trabajador de la salud o como ciudadano normal. Doctor Edgar y doctor Diego, muchas gracias por aceptar la invitación y por participar acá. Creo yo que ha sido muy positiva sus comentarios y todas sus apreciaciones. Y espero a todos que hayan tenido un buen tiempo acá de educación en salud. Muchas gracias a todos y que pasen un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Bueno, hasta luego a todos. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.